Eco 360. Muy bien, la palabra que se utilizó para la invasión de Panamá fue algo casi irónico, causa justa. Tiene un saborcito y un tufillo como a medio que chanza, burla, ¿no? Porque yo no sé hasta dónde esa causa fue justa y paso a explicarme. Los norteamericanos tenían en Panamá 14 bases militares, una fuerza de más de 10.000 hombres, muy bien preparados y mejor armados todavía. Pero lo que hay que reconocer es que los excesos de Noriega, apoyado por un grupo de personas, se atreve, yo diría que irresponsablemente, a declararle la guerra a los Estados Unidos de América, cosa que ni Cuba se ha atrevido hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces, el aparato militar fue desmantelado por parte de las fuerzas norteamericanas, repito yo, hasta el día de hoy, por ejemplo, y me causa mucha pena. Siento un agridulce, un sabor agridulce al hecho de que hoy día no se saben todavía cuántos son las cifras exactas de muertos que hubo en este país. ¿Y saben qué? La mayor parte de los desaparecidos que no han sido contados es gente muy pobre, de estratos sociales muy humildes. Y esa es una deuda pendiente que tenemos aquí nosotros, que exigir que se diga algún día quiénes fueron y cuántos fueron los que realmente perdieron la vida. En este país se dio un saqueo feroz. Aquí mostramos la peor cara de nosotros los panameños. Gente de todos los niveles socioeconómicos fueron fotografiados y filmados robando, no tengo otro término que decir, en los principales almacenes de este país. La gente pobre, por supuesto, que también lo hizo. Ahora, hablar de causa justa me parece a mí, repito yo, me parece de muy mal gusto, pero yo quiero preguntarle aquí a usted, licenciado Barriga, lo siguiente. ¿Usted piensa que era necesario que los Estados Unidos invadiera a Panamá o con la tecnología y otros recursos que tienen, pudo un grupo élite haber apresado a Noriega? ¿Era necesaria la invasión y qué impacto a su juicio pensaron los norteamericanos que podría tener eso? Bueno, yo quiero ser muy franco, muy claro y dejar constancia de que ningún panameño, ninguna cruzada civilista pidió la invasión. Y además, a un gobierno como el de los Estados Unidos, tú no le pides. Las decisiones que ellos toman, las toman por sus propios intereses y sus propias decisiones a los más altos niveles. ¿Qué fue lo que forzó o qué fue lo que causó la acción militar de invadir a Panamá? En su opinión, los panameños teníamos la capacidad para haber tumbado a Noriega. No, yo creo que la dictadura militar estaba enquistada en el cuerpo civil, en el cuerpo panameño y estábamos secuestrados por unas fuerzas de defensa que lejos de defendernos nos ocupaban. Era una ocupación que había sobre los propios panameños. Yo creo que nosotros lo que tratamos de hacer fue denunciar al mundo que había aquí una dictadura que oprimía, que violentaba los derechos humanos, donde no había una administración de justicia independiente, donde el poder se concentraba en personas que no habían sido electas para ocupar el cargo. Tenía una fachada democrática con un presidente que no mandaba, que no ejercía el poder desde el órgano ejecutivo, ni de la asamblea, ni del órgano Le formulo judicial. la misma pregunta para ver desde su óptica, profesor. Si usted siente de que fue necesario para los Estados Unidos, para salir de Noriega, llevar a cabo una sangrienta invasión, en su opinión. Sí, yo creo que Estados Unidos perseguía objetivos totalmente ajenos Descríbame, a la persona de Noriega. Descríbame eso, por favor. En el sentido de que efectivamente nosotros vemos que Noriega tenía un problema y no manejaba la diplomacia. Él no podía hablar con el gobierno norteamericano, no podía hablar con la sociedad panameña, no tenía la capacidad de manejarse políticamente con los distintos actores. Él tenía en su bolsillo un acuerdo con la CIA y con el Pentágono también, se manejaba con el Pentágono. DEA, el Pentágono, o sea, él creía que su carta
era la carta de los militares norteamericanos. Desconociendo cómo funciona el sistema en los Estados Unidos. Y no solo el sistema en Estados Unidos, sino precisamente Torrijos. Torrijos tenía embajadores en todos los países del mundo. Manejo diplomático. Conversaba con todo el mundo y no salía, no viajaba mucho. Claro que hacía sus viajes, pero él tenía su manera de entenderse con los pueblos del mundo y sobre todo los gobernantes del mundo. En ese sentido vemos que hay una gran diferencia. En el caso de Estados Unidos, yo sospecho que el presidente Bush, padre, tenía en su agenda la necesidad de levantar su figura, la figura del presidente, preparándose para las próximas elecciones políticas. Y para eso él necesitaba mostrarse a su pueblo como un hombre fuerte, decidido, no el debilucho que lo llamaban en Washington cuando él inició su presidencia, habiendo derrotado a un candidato demócrata. En ese sentido vemos entonces que todo este movimiento hacia la invasión tenía un guión que no era la relación de Estados Unidos con Panamá. El guión estaba funcionando sobre la base de los intereses del ocupante de la Casa Blanca. Es que las grandes naciones, las grandes potencias no tienen amigos, tienen intereses. Tienen Eso intereses. hay que entenderlo. O sea, geopolíticamente hablando, esa es una cruda realidad. Eso no existe, esas lealtades no existen en esos niveles, ¿no? Panamá, es decir, Noriega no puso las cartas sobre la mesa, no pudo negociar. Incluso cuando el mayor Giroldi le dio un golpe militar a Noriega 2 o 3 meses antes de la invasión, Estados Unidos le dice a Giroldi, no lo queremos, todavía no es el momento, hay que esperar unos meses más porque cuando nosotros saquemos a Noriega, lo vamos a sacar sobre la base de nuestros intereses, sobre la base de lo que nosotros queremos. O sea, ellos marcaban los tiempos, lo que dice usted, licenciado Barriga. Yo quisiera agregar que nosotros sentíamos en aquella época que Noriega tenía muy clara relación con ciertos estamentos del poder en los Estados Unidos, llámese la CIA o algunas organizaciones que manejaban temas de la DEA, y que tenía en Washington personas influyentes que hacían el lobbying por Noriega. Sin embargo, en la estructura de la geopolítica o del establishment en Washington, yo entiendo que habían también otros sectores más hacia el lado del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, donde él no tenía ya la simpatía. Había sido un funcionario, había sido una persona que ellos habían contratado para hacer algunos servicios y que ya no le servía y querían descartarlo. Llámese armas a Nicaragua, llámese información sobre la droga que transitaba por Panamá, llámese diferentes tipos de gestiones que este facilitador de inteligencia le procuraba al gobierno de los Estados Unidos. Pero en un momento dado dejó de ser quien le servía y se convirtió en un dolor de cabeza. Y esa fue quizás una de las razones por la cual ellos decidieron limpiar el caso, porque esta persona, y tenemos la evidencia porque no ha hablado en 25 años, tiene mucha información que él se ha reservado, y nosotros quisiéramos saber, porque ponen en peligro la seguridad de los Estados Unidos, y durante el juicio no lo dejaban hablar algunas cosas. Yo estuve cuando dictaron sentencia y el juez Hufler, si me permites, para ser más preciso en lo que acabas de decir, el juez, cuando Noriega comienza a hablar con un montón así de papeles, el Hufler le dice, general Noriega, por razones de seguridad, usted no puede razones de seguridad de los Estados Unidos, usted no puede tocar ciertos temas. Por eso coincido en algo con el doctor Randazzi. Vamos a unos comerciales y regresamos aquí con nuestros distinguidos invitados analizando el tema de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. ECO 360.